Pequeño tratado de oración contemplativa para solitarios de Dios, de un ermitaño anónimo. Ave María Purísima, sin pecado concebida, Sagrado Jesús, en vos confío. Santos y santas, ermitaños y contemplativos cristianos católicos de Dios, rogad por nosotros. Santos ángeles, arcángeles de Dios, rogad por nosotros. Iglesia glorificante, rogad por nosotros. Un ermitaño de manera anónima nos facilitó esta hermosura de cómo buscar en nuestra vida solitaria, en nuestro yermo, buscando adquirir la disciplina, el recogimiento habitual adquirido y esperando por gracia de Dios el recogimiento difuso cuando Él quiera, donde Él quiera, como quiera, unificar la vida ascética y la vida mística, nos facilitó esta ayuda para llevar una vida de oración contemplativa dentro de nuestra vida contemplativa. Y un consejo diario. Hemos visto nosotros anteriormente la regla de Padre Alberto Justo, donde para el laico contemplativo puede ser un plan de vida diario, o un ermitaño urbano puede ser una regla eh, constante de vida. Esa también. Esta es una complementación, una ayuda, pero en lo que es la oración contemplativa. A ver, ¿qué nos dice este ermitaño? Antes de empezar, el cristianismo no es una filosofía para pensar y discutir y una serie de buenos consejos para debatir. La vida del cristiano es una vida moral, sacramental y de oración. Por lo tanto, no podemos pretender acercarnos a la oración sin la práctica de la virtud y de los sacramentos. El camino de la oración comienza en el confesionario. La confesión y la Eucaristía frecuentes son la principal práctica. Sin ellas es inútil cualquier forma de oración. Y con ellas, a veces, ya casi no hace falta más que un suave empuje orante. Obviamente está hablando de las gracias actuales y el don que Dios infunde a nosotros en la oración contemplativa. La oración contemplativa como don difuso. Por eso es importante la confesión, la vida eucarística y una vida de gracia habitual. Consciente de la presencia habitual de la Santísima Trinidad, Dios Trino y Uno, entre nosotros, en las escrituras, en nuestro ser, participado, de nuestra alma por la gracia. La confesión nos limpia del pecado, nos devuelve al estado anterior a la caída, limpia nuestra alma como se limpia una estufa para después encender el fuego. ¡Wow! La Eucaristía llena de leña la estufa y la comunión enciende el fuego. No podemos acercarnos a la comunión si estamos en pecado, es decir, con la estufa sucia. Con eso solo conseguiríamos ensuciar más la estufa. La oración entonces es el suave soplo que mantiene la llama viva. Si se apaga por falta de soplo, hay que volver a la oración. Si se apaga por falta de leña, hay que volver a la Eucaristía. Si se apaga por suciedad, hay que volver a la confesión. Vamos a repetir. La oración entonces es el suave soplo que mantiene la llama viva. ¿De qué forma? Si se apaga por falta de soplo, hay que volver a la oración.
Y si apaga por falta de leña, hay que volver a la Eucaristía. Y si apaga por suciedad, hay que volver a la confesión. Concreto. La vida del cristiano es también vida de gracia. Por lo tanto, no podemos pretender la oración contemplativa, la oración de quietud o el silencio interior como un esfuerzo de voluntad o como el fruto de una técnica. No. La contemplación es un don que Dios nos puede dar o no. Nosotros solo podemos preparar el terreno para una mejor receptividad. Podemos relajar la agitación, pero no podemos voluntariamente alcanzar la oración de quietud o de unión, que es lo que nosotros llamamos la exigia dentro de la oración contemplativa. La oración se da con frecuencia en sequedad, en fe, y podemos estar alegres de caminar en ese camino de fe sin ninguna sensación, sin profundidad contemplativa, sin consuelos. Ya el solo hecho de tener fe, de participar en los sacramentos y de orar, es suficiente motivo de alegría para un ser humano. Nuestra vida interior es obra de la gracia con la cual colaboramos. Vivimos del don. Algunos consejos sobre la oración. En la oración no se trata de pedir cosas a aquel que todo conoce. La oración no es para decirle a Dios lo que quieres, sino para escuchar lo que Él quiere para ti y que no es otra cosa que compartir lo que Él es. Ya lo habíamos ya profundizado en la nube del no saber. Dejar ser y permanecer. Tranquilidad profunda, beatitud, paz, amor, luz, bondad, la bondad práctica, la humildad perfecta, la caridad, belleza. No se trata de pedir cosas, sino de comprender que no necesita nada más que la presencia de Dios y descansar en esa morada llena de felicidad. La presencia habitual de Dios es una vida de gracia habitual. Antes de orar, debe de comprender que detrás de todos sus deseos de objetos o de situaciones del mundo, solo hay un deseo, la paz profunda, de sí. Y ese último que tanto anhelas y que proyectas en los objetos y situaciones del mundo, solo lo puedes obtener en la interioridad. La tranquilidad y la plenitud solo están en tu espíritu, que es el Espíritu de Dios. Esto me va a hacer recordar cuando hablamos de la formación, de ya no hablar de planes de Dios, sino contemplar la plenitud de Dios. La tranquilidad, el psique, y la plenitud solo están en tu espíritu, que es el Espíritu de Dios. Una persona se pone a orar cuando ha comprendido claramente la futilidad y la relatividad que todos los objetivos convencionales humanos que, aun teniendo su importancia relativa, no pueden darle la paz profunda. La plenitud que todo ser humano anhela con nostalgia es comprendiendo claramente esto bien, sea por la propia inteligencia o motivo por las constantes dificultades de la vida, cuando uno se acerca a la paz, la belleza, la bondad, la plenitud, la alegría, de alguna forma los atributos de Dios, que proporciona el contacto con lo sagrado a través de la oración en su calidad más contemplativa, más elevada, más perfecta. Sumergirse en el acto orante es el síntoma más claro de que se ha llegado al discernimiento entre lo verdadero y lo falso, al desapego de las cosas del mundo, de la sumisión a la presencia habitual de Dios, a la humildad respecto a nuestra capacidad humana, a la sabiduría,
habiendo comprendido dónde está la plenitud y el gozo verdadero. Recordemos los dones del Espíritu Santo. A la caridad, al abrazar en nuestra oración a Dios y a toda la creación en Él, y a todas las demás virtudes. Todas las virtudes están contenidas en la oración. Orar es un acto simple de colocación ante la presencia de los sagrados. Nos ponemos, permanecemos, somos, estamos ante la presencia de los sagrados. Orar es sumergirse en la atmósfera de los sagrados, en el medio divino. Sumergirse en la atmósfera de los sagrados. Hermosa frase. Respirar los sagrados. Los sagrados sean nuestro oxígeno, nuestro hábitat natural y sobrenatural, los sagrados. Es entrar en presencia de Dios. De nada sirve repetir muchas oraciones si no hemos entrado en presencia de Dios. Lo repetimos. Es entrar en presencia de Dios. De nada sirve repetir muchas oraciones si no hemos entrado en presencia de Dios. Nuestro rostro debe reflejar la presencia de Dios. Nuestro trato con los hermanos debe reflejar la presencia de Dios. Si no se refleja la presencia de Dios, no hemos entrado en la presencia de Dios. Estamos dando vueltas todavía por fuera y no hemos ingresado a la atmósfera de los sagrados, ante la presencia de los sagrados. No te compliques con rituales, ni con palabrería o con lecturas excesivas. Obviamente son importantes la oración vocal, mental, la meditación, la oración discursiva, pero para dar los primeros pasos, para gatear en la oración. Gatear, caminar y empezar, y una vez que ya remontamos vuelo, solamente hay que volar. Orar es muy sencillo. No hace falta que te leas todos los libros que hay sobre el tema. Se trata de orar, no de leer sobre ellos. Obviamente, la lección divina, la Sagrada Escritura, es importante. No hay que obviarlo. Obviamente, la meditación de los misterios de manera contemplativa en el Evangelio del Pobre, que es el Santo Rosario, es importante. No hay que obviarlo. Vale más un minuto de presencia en lo sagrado que un año de lecturas sobre la oración. Yo lo miro, él me mira. María, mírame. María, mira. Si tú me miras, él me mirará. El rato de oración es un paréntesis de tranquilidad en tu vida. Nunca tengas prisa. La prisa, la ansiedad, la complicación y la dispersión son los mayores enemigos del espíritu. El contemplativo no corre, camina. Paso a paso. Manténlos a raya, cueste lo que cueste. Nunca tengas prisa, la ansiedad, la complicación y la dispersión son los mayores enemigos del espíritu. Manténnos a raya, cueste lo que cueste. Esta es nuestra parte ascética. Nunca te dejes llevar por ellos. La distracción. No distraer. Mantente todo el tiempo que haga falta hasta que reconozcas la presencia de los sagrados. Mantenerse firme, concentrado, hasta que me dé cuenta de la presencia de Dios. Él lo haga. Concentrado. Aunque sea sin consolación, pero por la fe, la voy a aceptar la presencia de Dios. Esto puede llevarte desde unos pocos minutos hasta horas. Ten paciencia y espera. Evita hacerlo de manera mecánica y rutinaria. Hazlo no por obligación, sino por devoción. Importante. Hazlo no por obligación, sino por devoción. Importante la devoción, la piedad.
ensancha el corazón, la caridad a Dios y al prójimo, por amor a Dios. Esto te coloca en una actitud y en una atmósfera totalmente diferente. Claro, una atmósfera de lo sagrado, de la piedad, de los dones del Espíritu. El pensamiento racional puede llegar a ser un gran enemigo del espíritu cuando es excesivo, obviamente, ¿no? No pienses razones ni elucubres sobre lo que haces. Simplemente hazlo. Simplemente reza. Entra en esa atmósfera. No pienses tanto sobre ella. No pierdas tiempo. Invierte el tiempo. Somos seres de la eternidad. No te ates al tiempo. Ni a este mundo. No nos conformemos con este mundo y esta carne. No nos acostumbremos a esto. Acostumbrémonos a lo eterno. Simplemente hazlo, simplemente reza, entra en esa atmósfera, no pienses sobre ella. El pensamiento no entiende esos estados guiantes durante o después de la oración. Contra todo tipo de impedimentos, distracciones y razonamientos, haciéndote ver lo absurdo en la práctica. Y esto lo puede pasar con hermanos que se burlan, que no entienden, con el demonio, poniéndonos distracciones, tentaciones, con el mundo, ¿eh? La oferta de la moda, mundana, superficial, banal, mi carne, que tiende a la pereza, tiende a la desidia, tiende a la estulticia espiritual, lleva a la estulticia espiritual. El pensamiento empleará todo tipo de argumentos de los más convincentes e ingeniosos. No hagas caso al pensamiento, diga lo que diga la mente, tú continúa con tu práctica de oración. Ten en cuenta que esto te sucederá incluso después de muchos años de práctica y de frecuentación de esos lugares del espíritu. Muchos son los testimonios de personas de oración y de vida interior que así lo confirman. Nunca hagas caso de esos pensamientos. La mente pensante, hiperdesarrollada, las personas actuales, no puede abarcar ciertas moradas y se resiste con todas sus fuerzas, poniendo una barrera que debemos vencer con perseverancia y con la gracia de Dios. Con la gracia de Dios. Por gracia de Dios. Por amor y misericordia de Dios. Por bondad y providencia de Dios. Solo Dios, solo Dios. Enciendo una vela delante del oratorio. Es bueno tener un oratorio en la casa, la ermita, el monasterio. Lo hacemos en los monasterios, las lauras eremíticas, que muchos eremitorios tienen oratorios, capillitas. Nosotros tenemos que tener este, un oratorio propio, ¿no? Laico contemplativo, los milenios urbanos, donde podamos arrodillar o sentar en el suelo, en la silla, o en un reclinatorio, o están esas mini sillitas que uno puede sentarse mientras con sus rodillas se sienta para descansar el cuerpo y la espalda. Eh, no hay límite para la adoración. Te puedes sentar en el suelo con las piernas cruzadas, todos los talones, o en un banquillo. Es el banquillo que, que es el que se usa comúnmente los eremitorios, los monjes carmelitas, los monjes, todos los contemplativos, pero puede arrodillarse y apoyar la espalda, pasar la cola sobre esa parte de la merita
no relajada, sino cómoda, para que el cuerpo no sea una distracción. ¿Ah? El cuerpo debe estar consagrado a Dios, el templo espiritual. Puedes permanecer así desde unos minutos hasta el día entero. No hay límite para la adoración. Acuérdate del consejo evangélico de permanecer en oración constante, permanecer en oración constante, permanecer en oración constante. Aunque aquí podemos recalcar que si tengo que trabajar, el trabajo lo transformo en oración constante. Tengo que ir al supermercado a comprar algo, víveres, mi caminar debe ser una oración constante. Debo leer para estudiar, calcular una oración constante. Debo descansar, el descanso una oración constante. Me debo asear, mi aseo una oración constante. Debo cocinar y hasta alimentarme en oración constante. Todo consagrándolo a Dios, haciendo sacramentales de las cosas. En la tradición oriental tenemos el ejemplo de la oración esicasta. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, al tomar aire, ten misericordia de mi pecador al expulsar. Obviamente, uno toma aire y expulsa, aspira y expira, y lo puede decir con la boca, oral o mental, o lo mejor de todo, con los pulsos del corazón. Coordina la respiración con el latido del corazón y desde el corazón, es decir, la oración eficaz y los cálices. Dios Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mi pecador. Puedes rezar el Santo Rosario o la de María, haciéndolo con tranquilidad y dejando que en tu alma se reproduzca la receptividad de la Virgen María ante el anuncio del ángel. Puedes emplear también el Padre Nuestro o una jaculatura sencilla, que incluye el nombre de Jesús o de María, o por ejemplo, Ave María, ora pro nobis. La repetición se irá poco a poco uniendo a la respiración. Ave María al tomar aire, ora pro nobis al expulsar. En este ejemplo podrías añadir la invocación de una cualidad marial que sea adecuada a ese momento que se está. Por ejemplo, Ave María, ora pro nobis, Stella Matutina, ora pro nobis, o también Ave María, ora pro nobis, salus infirmorum, ora pro nobis. Tú verás qué cualidad es la necesaria en ese momento. Las letanías son una fuente de inspiración permanente para estos casos. Puede llegar un momento en el cual el aliento en sí se transforma en oración. El contenido de la palabra se trasvasará al aliento, al cuerpo, al mundo. Entenderás lo que es ver a Dios en las formas y las formas en Dios. Si decides usar otra plegaria, quiere que sea una sencilla frase o palabra que evoque en ti lo sagrado y que repetirás con tranquilidad dejándote impregnar por su sabor. Sabor, sabiduría, sabiduría, sabor. Saber bien. Puedes centrar tu atención en el corazón. Eso enraiza la oración en el cuerpo y despeja a la mente del continuo pensamiento. De esa manera el espíritu se corporaliza y el cuerpo se espiritualiza. En el corazón vivirá entonces una llama orante permanente, encendida, como una luz que señala donde hay un templo vivo de Dios. Puedes de vez en cuando abrir los ojos un momento y mirar a la imagen que te inspira, de manera que añadas un impulso más hacia las alturas a través de la visión. No fuerces la plegaria ni mucho menos la respiración. Una de las claves fundamentales de la oración está en aprender la manera de que la plegaria suceda por sí misma, a su propio ritmo, se reza en sí, lo mismo que la respiración ocurre sin ningún efecto. O sea, la oración eficaz se connaturaliza, sea innata. Los momentos más propicios para la oración es el amanecer, el anochecer,
los tradicionales momentos de laudes, vísperas, pero puedes hacerlo en cualquier otro momento del día o de la noche. Tiempos de sticker, uno encuentra, uno busca y se deja esperando mi oración contemplativa. Con el tiempo, la oración se irá haciendo continua en tu vida, tanto la oración verbal, cuando sea posible, como la presencia del sabor, en el sabor de lo sagrado, que se mantendrá como plano de fondo a lo largo de todo el día. De la oración verbal se pasará a la oración de actitud o a la oración de estado. Será el estado de belleza, o el estado de amor, o el estado de alegría, el que se estabilizará como plano de fondo de la acción, y ese estado será una oración continua. En ese momento ya no harás oración, sino que serás oración. Sobre ese sagrado lienzo de fondo verás que se van dibujando las situaciones, los movimientos, las conversaciones, el trabajo, etc. Toda tu vida quedará cubierta por el manto de tranquilidad de lo sagrado e iluminada por la dorada luz del Tabor. Un gran manto de tranquilidad, lucidez, comprensión y gracia irá abarcando las situaciones, las personas, los paisajes en cada momento de tu vida. También con el tiempo esa invocación, ese sabor o esa luz, se mantendrán por la noche durante los sueños. Si sois una familia, acostumbrar a orar juntos al atardecer o antes de dormir. Apaga la televisión y enciende el oratorio. Tu alma te lo agradecerá. A los niños les resulta muy fácil la oración siempre y cuando no se les complique con palabrerías inútiles o con doctrinas que no llegan a comprender. Enséñales a orar con el Padre Nuestro, la de María o cura jaculatoria sencilla que incluya el nombre de Jesús o de María. Ya tendrán tiempo para doctrina y teología más adelante. Los niños captan magníficamente el sabor de lo sagrado y les deja un recuerdo indeleble en sus almas.